Ustedes saben que el mensaje central de Jesús consiste en anunciar que el reino de los cielos está cerca, ¿no? Es decir, Dios mismo está cerca. Este concepto de reino de los cielos, bueno, que muchas personas lo pueden asociar con un lugar lujoso, ciertamente, el lugar del trono, de la majestad de Dios, es en definitiva la cercanía de Dios, no es ni más ni menos que eso. Sabemos que Jesús no ha optado por una vida de lujos, bien pudiendo hacerlo porque es el Hijo de Dios, ha optado por una vida humilde, una vida de pobreza, ¿no? Nació en un pesebre, es hijo de María, una sencilla mujer y también de un carpintero. Ha tenido que mudarse de ciudad cuando era chiquito porque lo perseguían, fue un inmigrante, pasó por muchas cosas, ¿no? Entonces, ese reino de los cielos, repito, no es ni más ni menos que la presencia, la cercanía de Dios. Entonces Dios, a través de su Hijo Jesús, nos dice esto: el reino de los cielos está cerca. Y junto con esto, conviértanse. ¿Qué quiere decir convertirse? Como bien sabemos, cambiar la mentalidad, cambiar la vida entera, en definitiva. ¿Y por qué es importante para que el reino de Dios sea una realidad en nuestra vida que cambiemos nuestra perspectiva, que cambiemos nuestro modo de ver, nuestro modo de ser, en definitiva toda nuestra vida? Bueno, precisamente porque ese reino de Dios tiene un programa y el programa es precisamente el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es muy distinto al mensaje de este mundo, al que estamos acostumbrados. El mundo nos dice que tenemos que ser exitosos. El Evangelio nos enseña que en la cruz está el verdadero éxito. El mundo nos dice que tenemos que buscar ser cada vez más grandes en la vida, ocultamente incluso sin importar cuántas cabezas tengas que pisar para llegar a eso, ¿no? El Evangelio, en cambio, nos dice: el que quiere ser grande, que se haga servidor. El mundo nos enseña que tenemos que brillar y mientras más, ¿no es cierto?, se hable bien de nosotros y de nuestro éxito, mejor vamos a ser, parece, ¿no? Y el mundo nos dice, que el Evangelio nos dice: el que quiera ser grande tiene que hacerse como un niño que en ese entonces era pecador, ¿no? La gente los consideraba como pecadores. Nosotros los identificamos con la ternura a los niños, porque son tan buenos ellos, ¿no? No hacen nada malo, son buenísimos, todos. Pero en realidad, en aquel entonces, en ese contexto, los niños, bien sabemos, eran tenidos como lo último, ¿no? Porque eran ignorantes de las cosas de Dios, no sabían las cosas de Dios y mucho menos practicarlas. Y Jesús pone a ese que era considerado un pecador público, el niño, un gran pecador, lo pone en el centro. Dice: háganse como él, como es el que ustedes consideran pecador. Es decir, todo el mensaje del Evangelio nos rompe la cabeza y nos rompe todas las estructuras que tenemos y aquellas a las que estamos acostumbrados. Por eso el reino de Dios está cerca, pero para que esté cada vez más cerca, para que sea una realidad concreta en nuestra vida, debemos convertirnos, debemos cambiar, ¿no? Por supuesto que la realización de ese reino, que es el proyecto del Evangelio, el proyecto de Jesús, que debe ser también el nuestro, la realización de ese reino o la instauración de ese reino entre nosotros, de la presencia de Dios entre nosotros, no es algo que dependa de nosotros, pero sí necesitamos trabajar para eso, porque Dios nos ha hecho libres y quiere que en nuestra libertad elijamos también que ese reino sea una realidad en nuestra vida. Por eso no se gana sin esfuerzo. Jesús, Jesús enseñaba con parábolas y hoy nos enseña 4 parábolas. En todas las parábolas habla del reino de Dios y habla del esfuerzo de algunas personas. El esfuerzo del que encuentra un tesoro escondido en el campo para dejar todo, vender todo y comprar el campo. El esfuerzo del que encuentra una perla de gran valor para también vender todo y venir y comprar esa perla de gran valor. El esfuerzo de aquel que tira la red, levanta y después recoge lo bueno y separa lo bueno, los peces buenos de los peces malos. Y el esfuerzo de aquel que quiere renovar su casa, tira lo viejo, renueva todo lo que hay. Es decir, el reino de los cielos tiene que ser una realidad cada vez más presente en nuestra vida, pero no será sin nuestra opción, no será sin nuestro esfuerzo. Repito, no porque el reino de Dios dependa de nuestras fuerzas, para nada, sino porque nosotros, seres libres, necesitamos también optar por la realización de ese reino en nosotros. En el camino de la vida y en el camino de la fe encontraremos muchos obstáculos.
Tendremos elementos que nos ayudarán a acercarnos más a Jesús, elementos que nos ayudarán menos. Habrán algunos esfuerzos que tendremos que realizar, pero todos esos esfuerzos tendrán una gran recompensa, y es que el reino de Dios estará cada vez más cerca de nosotros. Si sorteamos los obstáculos del camino de la vida, si sabemos superarlo con y por Jesús, nos encontraremos con Él. Pero no cuando nos toque pasar de este mundo hacia la vida eterna, cuando nos toque pasar por el misterio de la muerte, sino más bien ya acá, en este mundo, porque el reino de Dios no está cerca en un sentido temporal. El reino de Dios está cerca aquí y ahora, en este momento y en este lugar. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que en nuestra vida podamos realmente darnos cuenta del valor inmenso que tiene el reino de Dios y podamos también realizar todos los esfuerzos que necesitemos y dejar de lado todo aquello que debamos dejar de lado para que ese reino de Dios sea una realidad cada vez más concreta entre nosotros. Y así podamos vivir en este mundo, como dice la liturgia, tan dividido por la guerra y la discordia, como un signo de esperanza para la humanidad. Que el reino de Dios se haga presente en nuestras comunidades, en nuestras familias, en todos nosotros. Y demos testimonio de que es posible vivir de una manera nueva, de una manera distinta en este mundo.